El doctor Tonatiuh Guillén López es presidente del prestigiosísimo Colegio de la Frontera Norte y le agradezco, doctor, que nos acompañe esta noche. Un gran gusto estar contigo, Juan Francisco. Gracias por la invitación. Pues muy oportuna, me parece, doctor, Sí. por todo lo que está ocurriendo con el proceso electoral de los Estados Unidos y lo que se relaciona con el tema migratorio en nuestro país. ¿Cómo está, por cierto, la migración hacia los Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con el actual gobierno de Barack Obama? Pues hay un escenario que podemos dividir en dos etapas. El más importante es subrayar que en el último año y el previo marcan la curva más fuerte de decrecimiento de mexicanos yendo hacia Estados Unidos por razones laborales. Para darnos una idea, pasamos de 850,000 eventos de movilidad de este tipo en 2008 a más o menos 100,000 al cierre de 2015. Entonces estamos hablando de un cambio radical, importantísimo, de carácter histórico, de la movilidad de los mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Porque ya no es necesario ir o porque es más complicado pasar? Hay varios factores. El primero, sin duda, es que el mercado laboral de Estados Unidos se ha contraído, ya no tiene las mismas tasas de expansión de años previos. Ya la demanda en sí misma de ese mercado laboral ha bajado sustancialmente. Deja de ser tan atractivo. Deja de demandar fuerte. Y también hay que agregar, sin duda, el costo de la movilidad en términos de la dureza del cruce, de la barda. Pasamos de una barda que casi no existía a sistemas de seguridad que parece que estamos en una zona de conflicto militar. Hay que ver. La misma barda hay que verla, hay que retratarla como parte de un simbolismo de agresión muy potente con respecto al flujo indocumentado. Como que platíquenos un poquito Pues, de estos. para dar un ejemplo, en Tijuana o en Ciudad Juárez o en otras zonas que eran puntos de cruce tradicionales, hasta los 80 había lugares en donde no había nada de separación o que marcara que dónde empezaba un país y dónde terminaba el otro. Hoy tenemos no solo una barda, dos bardas, sistemas de seguridad tremendos, Ya se usan drones, equipos sofisticados. Es una locura desde la equipos de guerra, ¿no? Por eso lo subrayo, pareciera que estuviéramos en una zona de conflicto. Y esto realmente ha ocurrido en los últimos años. La verdad, seguimos pagando septiembre 11, todavía con respecto a la barda y la visión, sobre todo de la derecha norteamericana de su frontera, que cree que ahí está su problema, lo cual es enteramente falso, pero físicamente se traduce en una barda que eran unas jardineras hasta hace poco tiempo y se han convertido en bardas que compiten con Corea del Norte y Corea del Sur o que compiten con zonas de conflicto en Israel. ¿Por qué entonces Donald Trump, aspirante a la candidatura republicana en Estados Unidos, dice que va a poner una barda más grande, más alta, como si las que hubieran ahora no funcionaran? ¿Es una puntada o es un tema serio? Es una locura, pero es una locura que está descansando en otro tema mayor, mucho mayor, mucho más complejo, que es el del impacto cultural de lo hispano y de lo latino en Estados Unidos. Estados Unidos es un país actualmente en profunda transición cultural. No es menor la cantidad de latinos en general o de hispanos en Estados Unidos, y no es menor el tamaño de la población mexicana en Estados Unidos. Entonces ahí hay una reacción entre xenofóbica, racista, que explica que el discurso central de un personaje como Trump sea su agresión a México, a los mexicanos, a la frontera. Este foco no tiene otra explicación que una reacción de la ultraderecha norteamericana, la más primitiva, porque hay ultraderechas más sofisticadas, la más primaria, la más básica, que ubica en México la explicación de todos sus problemas. Pero en el fondo, en el análisis que comprendo de este escenario, es que hay una sociedad estadounidense en gran transición que impacta
su demografía, que impacta su cultura, que impacta los nuevos liderazgos políticos y que hay una reacción xenofóbica que nos ubica a los mexicanos como el gran enemigo, cuando nunca lo hemos sido. Y además en contrasentido de lo que es ahora la relación México-Estados Unidos. México es ahora la tercera economía más importante para Estados Unidos, después de Canadá y después de China. Después lo sigue México. Y cualquier otro país que escojamos está muy, muy, muy atrás en estructura de comercio. Entonces son estructuras que ya están articuladas, y pensar en rupturas en ese escenario es un contrasentido histórico absurdo, sin futuro, pero que si se llegara a implementar sería catastrófico. Sí. Eso hay que subrayarlo. Si me permite, doctor, un par de preguntas más sobre Donald Trump en específico, por sí, todo lo que ha generado, no solo entre los hispanos de allá, de Estados Unidos, sino en nuestro país, las amenazas, las palabras, el tono bélico que utiliza cuando nos amenaza con que tendremos que pagar el muro, en fin. ¿Donald Trump estaría realmente amenazando a nuestro país? En caso de llegar a la presidencia, ¿sería, ya nos decías tú, una posible ruptura catastrófica entre México y los Estados Unidos? Bueno, nos está amenazando, no nos está amenazando de manera muy explícita. Segundo escenario, si llegara a la presidencia e implementar iniciativas de ese tipo, sería catastrófico no solo para México, eso hay que subrayarlo, sería catastrófico para la economía de América del Norte. Es un contrasentido, es como si quisiéramos cambiar la historia de los últimos 30, 40 años y darle una vuelta. Eso no se puede. Él ha dicho entre varias cosas que México, que los mexicanos que se van de forma ilegal hacia los Estados Unidos son los culpables de la violencia, son los culpables del bache económico, son los culpables de que los estadounidenses no tengan trabajo. ¿Qué hacen los migrantes por los Estados Unidos? Pues han sido la gran fuerza constructora, buena parte de la fuerza constructora de la economía de Estados Unidos. Cuando ve una de las dimensiones de las personas mexicanas que nacieron en México y que están en Estados Unidos y que son más de o cerca de 12 millones y que están integradas a la economía norteamericana, es una enorme fuerza económica. Segundo, los hijos de estos mexicanos nacidos en México son también mexicanos por derecho. Y esos mexicanos por derecho que forman parte de nuestra nación también contribuyen a la sociedad norteamericana con gran potencia. Y si le sumas la herencia mexicana de generaciones previas, pues ya estamos hablando de 35, 36 millones de personas que forman parte de la economía, de la estructura social, de la cultura, de las contribuciones en todos los campos donde uno lo toque, desde ciencia, economía, desarrollo científico o evidentemente cultura, hay una contribución muy potente. Entonces, hacer responsable a los mexicanos de la coyuntura norteamericana, pues volvemos a una visión xenofóbica primaria, básica, que no entiende lo que es la nueva articulación entre México y Estados Unidos, y que si la vemos con independencia de Trump y de estas visiones, si la vemos en los próximos 5 o 10 años, el destino es que se amplifique las interdependencias. Son interdependencias económicas, potentemente, pero también son interdependencias sociales. Las sociedades cada vez más hacemos esto, sobre todo mexicanos, evidentemente, pero estamos hablando de cantidades de millones. Entonces, una actitud coherente con la nueva etapa de la vinculación entre sociedades, no entre estados, entre sociedades en México y Estados Unidos, permitiría estos flujos, permitiría que esa dinámica fuera mucho más coherente en beneficio de las dos sociedades. Hemos hablado de Donald Trump, si te parece tocar un poco el tema de Hillary Clinton. ¿Qué significaría la victoria de Hillary Clinton como presidente de Estados Unidos para nuestro país y sobre todo para los migrantes? Pues Hillary se ha comprometido con la regularización de la situación de los mexicanos que ya están ahí. Hay
tonos de la regularización, hay quienes simplemente aceptarían residencia y hay quienes pugnan pasar no solo de la residencia, sino hasta la ciudadanía. Posiblemente Hillary está ahí a la mitad, pero es una distancia kilométrica con los absurdos que plantea Trump. Yo subrayaría dos cosas. La primera es que las posiciones tan radicales que se están ahí gestando alrededor de la figura de Trump, que hay que entenderlas más allá de él, hay que entenderlas también como una vertiente de la sociedad norteamericana que reacciona similar. Que no son pocos. Que no son pocos. Esa estructura social está generando una polarización muy potente en el propio Partido Republicano, y es probable que en la convención, cuando se decida ya la candidatura, sea de las más fuertes, porque en términos de conflicto y de tensión y eventualmente de división, porque en el interés incluso de la gran empresa norteamericana, de la gran empresa global transnacional, esas posiciones son absurdas. Entonces lo que estamos previendo es un escenario de muy fuerte división en el Partido Republicano, y eso le abre un espectro muy favorable a Hillary Clinton. Nos guste o no, simpaticemos mucho con ella o no, pero pues sería también un mensaje muy potente de igualdad de género, tener eventualmente a una presidenta en Estados Unidos, y sería también muy potente, civilizatorio, que el tema de la migración pues, lo elevemos de su situación actual a una situación reconocida, en donde hay que darle derechos a las personas que ahí están. ¿Barack Obama le quedó a deber a los migrantes mexicanos? Le quedó a deber muchísimo. La gran paradoja de Barack Obama es que gana justo con el diferencial del voto latino. Y esa deuda que es política, en los primeros años de su gobierno, de su primera etapa, se tradujo en las expulsiones más crueles, para decirlo con precisión, de mexicanos residentes ya de largo tiempo en Estados Unidos de manera irregular, pero que fueron expulsados. Y eso hizo que tuviéramos en los años 2010, 2011, 2012, miles de personas que fueron expulsadas y que ya tenían mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Y eso significó separación de familias, dejar hijos, dejar empleos, dejar tus bienes, dejar tu entorno social. Es una destrucción de vida muy potente. Y ese saldo no se ha visto mucho, pero lo vemos nosotros, o lo vimos mucho en la frontera norte con las deportaciones de este tipo de personas que en esta situación pues venían no solo sin condiciones materiales, sino emocionalmente destrozados. Entonces, esa primera etapa de Obama es muy, muy dura, muy cruel. Ya la segunda ya suaviza, ya estamos en el tema del peso del voto latino, ya se suaviza, ya hay menos números en las deportaciones, bajaron mucho en los últimos 2-3 años, pero no deja de ser muy fuerte que personas que tienen 5 años, 10 años, 15 años viviendo en Estados Unidos, un día aparecen en Piedras Negras o en Nuevo Laredo, sin documentos, sin dinero, con la familia separada, con los hijos allá en Estados Unidos, familias binacionales. Esa es otra parte de nuestra realidad. Somos sociedades que tenemos familias binacionales, sociedades binacionales. Solo imagina si los mexicanos, los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos completan el trámite de su doble nacionalidad. Estamos hablando prácticamente de un país y de una potencia social extraordinaria y de una población que funciona como eslabón, engrane entre las dos sociedades. Eso lo tenemos que visualizar nosotros también. O sea, cómo nos relacionamos los que estamos de este lado, los mexicanos que estamos en el territorio nacional, cómo nos relacionamos con toda la otra parte de México que está de aquel otro lado y que también es cierto que está en otra sociedad. Y ese escenario, pues desafortunadamente todavía no lo terminamos de elaborar.
Hay muchos esfuerzos, pero no lo hemos terminado de elaborar. Doctor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos platicando Es un gusto. muchísimo sobre este asunto, una elección en Estados Unidos, pero que también nos debe de ocupar y sobre todo de preocupar a los mexicanos. Sí. Tenemos que estar muy pendientes. Por supuesto. Te agradezco gracias. mucho. Muy amable. Gracias. Es el doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Vamos ahora más al sur del continente.